Inge, daremos inicio, ya han ingresado unos cuantos más. ¿Pueden observar bien mi pantalla? Buenas noches. Sí, se puede ver. Ya. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el tercer módulo. Mil disculpas, la señal está un poquito mala. Bienvenidos a este nuevo módulo, ¿no? Que vendría a ser el tercer módulo en fundamentos de programación y base de datos. La fecha a darse este módulo son hoy 3, el 9, el 10, el 16, el 17 y el 23 de noviembre, en el horario de 20 a 22 horas los días sábados y domingos. Las recomendaciones de aula es ingresar a sesión de Zoom con nombre completo, activar cámara cuando sea solicitado por el docente o administrativo examen, ingresar puntual a clases con tolerancia de 5 a 10 minutos, situarse en un lugar cómodo, silencioso y con conexión estable. Las consultas o preguntas lo deben realizar mediante el chat o habilitando su micrófono. En este caso, me complace presentar a lo que es el docente de este módulo, que es el magíster Pablo Marcelo Flores Jara, quien cuenta con una maestría en educación superior, un diplomado en educación superior, un diplomado en gestión educativa y administración educativa, un diplomado en investigación y asesoramiento de proyectos de grado, un diplomado en marketing digital y bases de datos inteligentes, un diplomado en docencia universitaria basada en formación por competencias, un diplomado en Split Chain Manager, un diplomado en docencia para la educación superior basada en competencias, un diplomado en gestión de recursos humanos, cuenta con una licenciatura en ingeniería comercial y una licenciatura en ingeniería de sistemas. En cuanto a su trayectoria, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Privada Domingo Sabio, decano Facultad de Ingeniería, Universidad Privada Domingo Sabio, supervisor de inventario, empresa Goja Bolivia SRL, desarrollador del sistema de inventarios Avicena, Import-Export, equipos de insumos médicos y de laboratorios. Cursos, talleres y seminarios, auditor interno de sistemas de gestión de calidad ISO 9001, grupo y labora formación. Separación de origen de residuos sólidos, uso eficiente de agua y energía eléctrica, curso en gestión de responsabilidad social empresarial en la Universidad Privada Domingo Sabio. Seminarios ciberseguridad, nuevas tecnologías, vulnerabilidades, Universidad Simón Patiño, aplicación del Plan de Emergencia Universidad Privada Domingo Sabio. En cuanto a su experiencia pedagógica, métodos de desarrollo de software, Universidad Unión Bolivariana, Administración de Operaciones, Universidad Simón Unión Bolivariana, modalidad de graduación, Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, Universidad Privada Domingo Sabio, modalidad de graduación, examen de grado, área gestión y seguridad de redes en la Universidad Domingo Sabio. Seguridad Informática 1, Universidad Privada Domingo Sabio. Le doy la más cordial bienvenida a este módulo, mi estimado ingeniero Marcelo, que tenga un excelente desarrollo de clases. Bienvenido y muy buenas noches. Le cedo la palabra. Muchas gracias, estimada ingeniera. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Un gusto estar con ustedes esta noche y, bueno, poder compartir un poquito acerca de lo que va a ser este módulo que es Fundamentos de Programación y Bases de Datos.
Voy a presentar un poquito lo que va a ser el módulo. No sé si se puede ver mi pantalla, por favor, si me puede confirmar alguien. Se ve, ingeniero. Bien, muchísimas gracias. Bueno, como explicaba la ingeniera María Eugenia, un poquito de mi currículo, ya lo vieron, ya me presentó. Eh, bueno, la idea un poco acerca de este módulo, ¿no? Bueno, ustedes saben que en esta era digital, la necesidad de tener una capacidad de hacer análisis y uso de datos espaciales se ha convertido pues en una competencia que es esencial en muchas disciplinas, ¿no? Que va desde el tema de la planificación urbana, por ejemplo, hasta la gestión de los recursos naturales, ¿no? Entonces, los sistemas de información geográfica, los SIG y los sistemas de georreferenciación permiten a los profesionales poder visualizar, interpretar y comprender datos geográficos de una manera efectiva, ¿no? Entonces, la idea de este módulo es que está orientado justamente hacia el tema de los sistemas de georreferenciación, ¿no? Para poder proporcionar las habilidades necesarias para el desarrollo o gestión de aplicaciones que manejen el tema de los datos espaciales y esto pueda mejorar pues lo que es la toma de decisiones, ¿no? Basada obviamente en esta información, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la necesidad de comprender cómo trabajar con la integración de lo que es la programación y las bases de datos con los sistemas de georreferenciación, ¿no? Esto es una herramienta muy poderosa que permite abordar problemas mucho más complejos y, bueno, pues mejorar la eficiencia, ¿no? En distintas áreas, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a poder trabajar un poquito lo que son los sistemas de georreferenciación, comprendiendo, ¿no? Su necesidad de ser utilizados en diferentes campos, como por ejemplo la agricultura, gestión de recursos naturales, la planificación urbana, logística, transporte, ¿no? Entre otros. Hoy también la capacidad de poder manejar y analizar los datos espaciales, que es crucial para el tema de toma de decisiones, ¿no? La programación nos va a permitir justamente el desarrollar aplicaciones personalizadas que puedan procesar y visualizar datos geográficos de una manera innovadora, ¿no? Y esto va a facilitar lo que es la identificación de patrones y de tendencias que, bueno, pues de otra manera no serían tan evidentes, ¿no? Entonces, la programación nos va a permitir hacer una gestión eficiente de los datos espaciales, ¿no? Las bases de datos especializadas en datos geográficos, ¿no? Como por ejemplo PostGIS, que lo vamos a ver, permiten pues almacenar, consultar y analizar grandes volúmenes de información espacial de una manera muy eficiente, ¿no? Entonces la idea es poder utilizar estas herramientas para gestionar los datos georreferenciales de una manera efectiva, ¿no? Entonces en este módulo vamos a poder desarrollar un poquito las competencias básicas en lo que es la programación y el manejo de bases de datos, ¿no? Permitiéndonos diseñar, implementar un poquito y gestionar aplicaciones informáticas que permitan resolver problemas reales de una manera eficiente y efectiva, ¿no? El contenido de este módulo, vamos a arrancar justamente el día de hoy con lo que son las bases de datos básicas. Vamos a ver también lo que es las bases de datos espaciales, que son distintas en cuanto a su forma de manejo y la configuración de las mismas. Vamos a ver fundamentos de programación, específicamente en Python, para el manejo de grandes volúmenes de información. Vamos a ver algunos elementos que nos permiten automatizar procesos. Y la última parte, que es el manejo del Big Data, ¿no? Manejo de grandes volúmenes de información. En cuanto a la evaluación, vamos a tener actividades en clases que, bueno, valen 30 puntos, ustedes ya lo conocen, el desarrollo de un par de trabajos prácticos por otros 30 puntos y el desarrollo del proyecto final, el trabajo final del módulo, que son 40 puntos, ¿no? Un trabajo recuperatorio de 80 puntos para aquellos participantes que no asistieron al módulo y el recuperatorio de 71 puntos para los que no alcancen a la nota mínima de aprobación. Todos estos trabajos ya se encuentran en la plataforma, ¿no? Si me permiten un segundito, voy a compartirles. Un segundito, por favor.
Entonces tenemos el módulo ya cargado en lo que es la plataforma. La presentación que acabamos de ver la tienen acá, la pueden descargar. Y bueno, en la parte de los recursos tenemos justamente el material que vamos a ir viendo en estas sesiones, ¿no? Una introducción a las bases de datos, el diseño de las bases de datos, cómo administrar los sistemas de información geográfica, desarrollo de lenguajes de programación y estructuras de control, ¿no? Y un poquito de lo que es los sistemas de información geográfica, ¿no? En las actividades evaluativas es lo que les comentaba, lo que son las actividades en aula, tenemos un par de foros que van a estar abiertos a partir de hoy hasta el último día de clases. El primero es si se pueden utilizar bases de datos relacionales para el modelado de sistemas georreferenciales. Esto van a poder contestarlo una vez que veamos justamente los tipos de bases de datos y las diferencias que existen entre ellos. Van a tener un trabajito de investigación sobre qué estándar utiliza Google Maps para el manejo de sistemas de coordenadas. Estas son actividades que las vamos a ir realizando en clase. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso del Big Data para el análisis de datos de sistemas georreferenciales? Luego el trabajo práctico de desarrollo. Vamos a tener algunos ejercicios de desarrollo de programación y de bases de datos. Y finalmente el trabajo final, que vale 40 puntos, que va a ser el diseño de una aplicación web. No lo vamos a hacer a desarrollo como tal por el tema del tiempo, pero sí a nivel diseño una aplicación que permita visualizar y manipular datos georreferenciales, ¿no? Que obviamente permita la carga de datos, visualización de mapas, interacción con el mapa, análisis espacial básico y la interfaz, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir viendo. Como les digo, ya lo tienen el material cargado y listo en la plataforma y con ello estaríamos arrancando justamente con lo primero, que es las bases de datos, ¿no? En este caso, vamos a ver un poquito entrando a lo que son las bases de datos, entender qué son las bases de datos, qué tipos de bases de datos existen, cómo funcionan estas bases de datos y bueno, pues cómo las podemos ir trabajando, ¿no? Entonces, lo primero es entender qué es una base de datos, ¿no? Podemos definir una base de datos como una colección organizada y estructurada de información que se puede acceder y se puede gestionar de una manera sencilla, ¿no? Entonces, la idea es que los datos se puedan administrar a través de lo que se conoce como un sistema gestor de base de datos o DBMS por sus siglas en inglés, Database Management System. Básicamente, a ver, primero nos dice, una base de datos es una colección organizada y estructurada de información. Entonces, si yo me imagino una base de datos y me dice, es una colección de información. Ok, entonces yo tengo que entender, al hablar de colección de información, estoy hablando de que tengo la información, pero debe estar organizada de cierta forma, ¿no? Porque si no estuviera muy organizada, yo diría es un conjunto de información. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen una pequeña biblioteca en casa o un librero, por ejemplo, ¿no? Cuando manejamos o cuando tenemos nosotros, por ejemplo, un pequeño librero en casa, una pequeña biblioteca, ¿qué sucede? Normalmente tenemos nuestros libros organizados, ¿verdad? De una determinada manera, ya sea por autor, ya sea por temática, ¿no? Ya sea por, no sé, pues editorial o en orden alfabético, pero de alguna manera organizamos nuestra información, ¿verdad? Las bases de datos son exactamente esto, tener información, muchísima información, y estructurarla y organizarla de una determinada manera, cosa de que sea fácil acceder a ella al momento de hacer pues un análisis, ¿no? Y acá si nos ponemos a pensar un poquito, incluso el famoso Excel de Microsoft puede considerarse una base de datos, aunque muchos colegas obviamente me van a decir, no, Excel no es una base de datos, pero por la forma estructurada en la que se manejan las columnas y las filas, las celdas, se puede considerar una base de datos. ¿Por qué? Porque nos permite guardar datos, nos permite estructurarlos mediante etiquetas justamente de las columnas y de las filas, ¿no? Entonces, existen obviamente eh, herramientas mucho más especializadas que nos ofrecen una mejor capacidad, ¿no? Para manejar miles o hasta millones de registros. Y esto va a facilitar el uso de esta información en distintas circunstancias, de acuerdo a las necesidades que tengamos, ¿no?
Entonces, para entender mejor lo que es una base de datos, hemos dicho, ok, una base de datos es una colección de información estructurada. Entonces, tenemos que entender información y tenemos que entender dato, ¿no? Y primero, tengo que tener claro qué es un dato, ¿sí? Un dato me permite describir a un objeto, ¿no? A este objeto se le puede llamar una entidad, ¿no? Como por ejemplo, una casa en la que viven personas. La casa es la entidad y la cantidad de personas que viven en esta casa es el dato, ¿no? Entonces, un dato es una representación generalmente numérica, ¿no? Generalmente digo porque puede ser también cualitativa, que me permite describir a un objeto. Por ejemplo, si yo hablo de una persona, ¿no? O de las personas, yo puedo extraer datos de ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en este momento yo tengo 16 participantes en la sala de Zoom, ¿no? Entonces, ese es un dato, ¿sí? Un dato es un número que me representa algo. En este momento yo tengo 16 participantes. Ese es el dato, 16. Ese es el número que me representa los participantes en la clase en este momento. Ahora, los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. ¿Qué significa esto? Cuantitativos cuando un dato me refleja un número, ¿no? Que me dice algo, por ejemplo, 16 es un número y me está representando una cantidad específicamente. Cualitativos es cuando me describe algo del objeto, pero no se puede medir con un número. Para hacerlo mucho más claro, yo tengo el objeto que es una persona, ¿sí? Esa es mi entidad. Muy bien. Un dato cuantitativo de la persona puede ser la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque la edad se maneja en números enteros. Entonces, una persona tiene 20, 25, 30, 40 años, ¿sí? Yo no digo, yo tengo 39.5 años, ¿no? O tengo 39 o tengo 40, ¿verdad? Yo no digo tengo 39.5 años. Entonces, acá yo estoy representando una característica de la persona a través de ese dato. 39 es la edad de una persona. Ese es un dato. Ese dato, como les digo, es de tipo cuantitativo. ¿Por qué? Porque me representa un número, una cantidad. Por otro lado, tengo los datos cualitativos. Los cualitativos me representan características cualitativas justamente de este ente o de este objeto. Por ejemplo, el color de ojos de una persona es un dato cualitativo. Yo no puedo contabilizar cuántos colores tienen los ojos de las personas, ¿no? Pero sí puedo decir cuáles son los colores, por eso viene de cualitativo, ¿no? ¿Cuál? Entonces, color de ojos cafés. Listo, eso es un dato cualitativo, ¿no? Entonces, los datos me permiten, me ayudan a describir a los objetos, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de datos, como lo acabamos de ver, ¿no? Y en las bases de datos, bueno, manejamos pues distintos tipos de datos como por ejemplo datos numéricos, caracteres, fechas, textos, decimales, imágenes, que ya aquí se va haciendo un poquito más complejo, ¿no? El manejo de la base de datos, manejar decimales, manejar, no sé, hasta video en algún caso, ¿no? Y bueno, pues escoger qué tipo de dato voy a manejar va a depender mucho para ver qué tipo de base de datos voy a trabajar, porque no todas las bases de datos trabajan con todos los tipos de datos que existen, ¿no? Entonces, es importante entender qué son los datos y cómo vamos a trabajar con ellos. Y otra cosa, es esencial comparar un dato con otros datos para que esto tenga significado y se pueda convertir en información. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo utilizar el dato de 16 participantes como información? A ver, hemos dicho, yo tengo 16, bueno, ahora 17. Tengo 17 participantes en la sala, ¿ok? Ese es un dato numérico. Si yo sé que mi aula está representada por 20 estudiantes, entonces yo tengo 17 de 20. ¿Cuánto es eso en porcentaje? A ver, veamos rápidamente. 17 sobre 20 es el 85%. Si yo relaciono dos datos, 17 participantes y cantidad de inscritos en el módulo, y hago una relación participantes sobre cantidad de inscritos,
yo de esta relación obtengo una información. Tengo que en este momento existe la participación del 85% de los estudiantes. Fíjense cómo relacionar dos o más datos me proporciona información y eso es lo que buscamos y para eso nos sirven justamente las bases de datos, para poder adquirir mejor información y poder manejar mejor la información, ¿no? Entonces, los datos, ¿para qué nos sirven? Fíjense, esta es una imagen bastante representativa. A mí me gusta particularmente explicar este tema de las bases de datos con el ejemplo de los Legos, que es tal vez uno de los mejores ejemplos que existe. Imaginémonos un montón de Legos botados sobre la mesa de distintos colores y formas, ¿sí? Estos pueden ser los datos, ¿ok? Entonces, si yo los tengo así, todos mezclados, son datos, me representan, ¿no? Pueden ser aquí edades, tamaños, direcciones, correos electrónicos, números de celular, etcétera, etcétera. Son datos y pueden estar mezclados. Cuando yo los voy ordenando, fíjense, acá ya los he ordenado por color, ¿no? Cuando los voy ordenando, los voy limpiando y los voy acomodando en lo que es una base de datos. Una vez que yo los he acomodado, puedo irlos analizando, ¿no? Separando aquí por formas, por ejemplo, y luego los voy presentando pues de alguna manera visual, ¿no? Fíjense acá, voy de más pequeño a más grande y esto me va a permitir contar una historia. Estos datos que tal vez al inicio no tienen mucho sentido cuando están así todo mezclados, a través de un proceso de limpieza, análisis y presentación en un gestor de base de datos, me van a permitir en un determinado momento contar una historia, ¿no? Entonces, para eso me sirven los datos, justamente para transmitir un poquito de información, ¿no? Ahora, em, existen muchos tipos de bases de datos, ¿no? Y que existan diferentes categorías de bases de datos no implica que sean excluyentes unas de otras, ¿no? Pero principalmente podemos decir que existen dos tipos de bases de datos. Por un lado, las bases de datos relacionales y por otro lado, las bases de datos no relacionales, ¿no? O también conocidas como NoSQL, ¿ok? Pero también podríamos ver otras clasificaciones más, como por ejemplo bases de datos en la nube, bases de datos en columnas, bases de datos en columnas anchas, que se conocen como los white column, bases de datos orientadas a objetos, ¿no? Bases de datos que manejan a través de una clave valor o valor clave, key value, bases de datos jerárquicas, bases de datos documentales, bases de datos gráficas, ¿no? Los graphs, o bases de datos de series temporales, ¿no? Entonces acá vamos a ir viendo un poquito qué es cada uno de estos tipos de bases de datos, que es importante conocerlos antes de adentrarnos en las que vamos a trabajar específicamente. Y primero arrancamos con las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, como lo indica su nombre, utilizan lo que se conoce como un modelo relacional, ¿no? Este modelo relacional nos sirve para utilizarlas cuando los datos son consistentes y tienen ya una estructura que se ha planificado. Entonces, estas bases de datos relacionales funcionan mejor con datos que están estructurados, ¿no? Entonces, estas bases de datos funcionan mejor con, como les digo, con bases o con datos que ya están estructurados entre sí. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de clientes, ¿no? Esta está estructurada por clientes, categorías de cliente, tipo de cliente. Entonces ya existe una estructura definida para manejar los datos. Y bueno, pues la característica de esto es justamente las relaciones que puedan existir entre estas bases, ¿no? No se preocupen, vamos a ver algunos ejemplos en un momento más. Algunas bases de datos relacionales, las más comunes, tenemos por ejemplo MySQL o MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, bases de datos de Oracle, PostgreSQL, ¿no? Alguna, IMDB, el DB2, ¿no? MariaDB y existen otras más, ¿no? Esas son algunas de las más conocidas. Entonces, para entender mejor lo que son las bases de datos relacionales, hablamos de qué es el modelo relacional, porque esta es la base para
las bases de datos, ¿no? Eh, el modelo relacional en lo que es una base de datos relacional justamente se basa básicamente en cómo manejo yo los datos a través de relaciones, ¿no? Entonces, la idea fundamental de este tipo de bases de datos que nacen más o menos en los 70s, en su conceptualización por IBM, acá trabajamos principalmente con lo que son las relaciones de los datos, ¿no? Entonces, estas relaciones pueden considerarse de una manera lógica como conjuntos de datos llamadas tuplas, ¿no? Entonces, nos imaginamos la base de datos o las relaciones, mejor dicho, entre los datos como tablas, ¿sí? Como tablas que están compuestas por registros. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo una tabla, ¿sí? Esta tabla me va a representar una relación que existe entre las variables, ¿no? Entonces acá yo tengo un encabezado, ¿sí? Ese es el encabezado donde yo voy a tener distintos atributos. Por ejemplo, yo puedo tener una tabla que se llame cliente. Entonces acá yo voy a relacionar todos los datos de mi cliente y cada columna va a ser un atributo de un cliente. Por ejemplo, nombre, teléfono, carnet de identidad, código de cliente, eh, dirección, correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las columnas es un atributo, ¿no? Llamados campos. Ahora, las filas son lo que se conocen como tuplas, ¿sí? ¿Y qué es una tupla? Una tupla es básicamente todos estos atributos relacionados, pero de un solo objeto de esta relación, por ejemplo, de un cliente. Entonces yo aquí tengo Juan Pérez, que vive en la Avenida Heroínas, con el carnet 12345, con el teléfono 707-1234, etcétera, etcétera. Todos los valores de un solo cliente se conoce con el nombre de tupla. Y bueno, pues todas las tuplas, todo este conjunto de tuplas se conoce como cuerpo. Y toda esta tabla se conoce como una relación, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la estructura que manejamos de un modelo relacional. Y por eso les decía que incluso Excel podría en partes considerarse como una especie de base de datos, ¿no? Aunque no es una base de datos como tal, pero la estructura que tiene, justamente su estructura de tipo tablas, pues nos permite, ¿no? El poder entender esto mejor. Por ejemplo, acá, fíjense, por defecto Excel ya tiene una estructura tipo tabla, donde una hoja puede ser justamente una tabla específica, ¿no? Entonces yo aquí tengo los atributos. Esta mi hoja puede ser mi cliente. No se preocupen, igual lo vamos a hacer esto en un gestor de base de datos, pero esto es simplemente para que vean un poquito el concepto que estamos manejando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cliente. Entonces a mí qué me interesa saber de mis clientes. El nombre, ¿sí? El, primero vamos a poner un código del cliente, su nombre, su correo, su dirección, su teléfono, su NIT, y así sucesivamente todos los datos que yo considere necesarios, ¿sí? Entonces, si aquí yo creo una tabla, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una tabla o una relación, ¿no? Fíjense. Ahora, cada una de estas es una tupla. ¿Qué significa? Todos estos atributos, estos de acá se llaman atributos, lo que estoy marcando en amarillo, estos se llaman atributos. Atributos. Y las tuplas son estas de acá. Entonces, por ejemplo, acá, yo digo mi nombre, Juan Pérez, perdón, esto es el código. Aquí, Juan Pérez, le voy a poner como código JP01, ok, su correo, juanperez@gmail.com, dirección, Avenida Heroínas, 987, teléfono 707-12345,
el need 444-555-666. Listo. Y acá yo voy poniendo todos los campos que considere necesarios. Toda esta información relativa a un solo cliente es lo que se conoce con el nombre de una tupla, ¿sí? Esto de acá es una tupla, representa a un solo, miembro. David, me dices, ¿dónde cabe el término entidad? Justamente esto, todo esto es una entidad. Cliente es la entidad. Del cliente vamos a representar sus datos, ¿no? Entonces, en un modelo relacional, lo que yo voy a hacer es tener básicamente una tabla que me representa a una entidad, a una especie de objeto, y bueno, pues cómo se construye la base de datos con las relaciones que existen entre estas entidades, entre estas tablas, ¿no? Entonces, por eso se llama modelo relacional. Entonces, acá, el cliente como concepto es la entidad, y de esta entidad yo puedo obtener sus atributos. Y acá yo puedo tener varias entidades, varios clientes, ¿no? Y cada uno se conoce como una tupla. No sé si está más claro, David, el término. Si lo puedes escribir ahí en el chat. Sí, Lisa, muchas gracias. Buenas Perfecto. noches. Ay, de qué gracias a ti. Entonces, las bases de datos relacionales, si se fijan, como les digo, Excel es tal vez uno de los mejores ejemplos y sin darnos cuenta, de hecho, manejamos nosotros bases de datos en Excel, ¿no? Los reportes de la mayor parte de los sistemas los manejamos, de hecho, en Excel y estos pueden ser transportados tranquilamente a sistemas gestores de bases de datos, ¿no? Hasta una cierta cantidad de volumen de información, sí podríamos manejarlos tranquilamente en un Excel como una base de datos simple, ¿no? Ya el cómo los relacionemos después, eso ya es esas relaciones justamente son las que se trabajan en un sistema gestor de base de datos, ¿no? Entonces, en este caso, esto para ver un ejemplo simple de cómo funciona el modelo relacional, ¿no? Bien, entonces, las bases de datos relacionales, como las que mencionábamos en el anterior diapositiva, ¿no? Son estas que trabajan justamente con este modelo entidad-relación, ¿no? Y estas, MySQL, SQL Server, Oracle, etcétera, son quizás las más conocidas, ¿no? Son las que trabajamos más, ¿ok? Bien, ahora también existen otro tipo de bases de datos, ¿no? No son las únicas. Y entre estas, bueno, pues hablamos principalmente de las bases de datos no relacionales, ¿sí? O las no SQL. A diferencia de las bases de datos relacionales, los datos en estas bases de datos, que se llama no SQL por sus siglas en inglés, que es Not Only SQL, no solamente SQL, son mucho más flexibles en cuanto a la consistencia con la que manejamos los datos, ¿no? Y bueno, pues muchas veces esa flexibilidad justamente nos permite solucionar limitaciones que se tienen en un modelo relacional. Por ejemplo, estas bases de datos son excelentes para manejar datos que no están estructurados o semiestructurados, ¿no? Como por ejemplo el cliente, ¿no? Tener el concepto del cliente está estructurado. Entonces eso me permite trabajar con una base de datos estructurada, mucho más fácil, relacional. Pero existe información que no está estructurada de esa manera. Entonces, ¿cómo yo puedo concebirlo? ¿Cómo puedo trabajarlo, no? Eso se lo hace a través de estas bases de datos no estructuradas, ¿no? Y justamente una de las ventajas que se tiene acá es que se pueden hacer muchos cambios en la base de datos sobre la marcha sin que ello afecte las aplicaciones que se están utilizando, ¿no? Dentro de estas, podemos hablar de MongoDB, por ejemplo, Redis, Apache Cassandra, Apache Couch, Couchbase, que son algunas bases de datos de tipo no relacional, ¿no? Tenemos también otros tipos de bases de datos, como por ejemplo las bases de datos que se manejan en la nube, ¿no? La principal característica de estas bases de datos es que, bueno, pues como lo dice su nombre, es un servicio que están en la nube. Entonces, la creación, el mantenimiento, la escalabilidad
básicamente todo esto es problema del proveedor que te está dando el servicio, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues se utiliza bastante el manejo de bases de datos en la nube porque nos permite tener una mayor flexibilidad en cuanto al manejo de volúmenes de información y la accesibilidad a las bases de datos, ¿no? Dentro de estas podemos mencionar, por ejemplo, a Google Firebase, a Azure, ¿no? De Microsoft, que es su sistema gestor de base de datos en la nube, o Amazon con su Relational Database Service, o también Oracle, ¿no? Con su Autonomous Database, que son algunas de los servicios de las bases de datos en la nube, ¿no? También tenemos otro tipo de bases de datos, como son los bases de datos en columnas, o también conocidos como almacenes de datos en columnas, data warehouses, ¿no? Em, estas bases de datos tienen una particularidad que es guardar la información en columnas en lugar de guardarlas en filas. Y ustedes me dirán, ok, ¿cómo es eso? Si se fijan, bueno, pues yo voy a clonar esto. Entonces acá, si se fijan, los datos están en filas, ¿no? Las bases de datos en columnas, como lo indica su nombre, lo que hacemos es, bueno, pues voy a transponer y manejarlas de esta manera. Como lo indica su nombre, los atributos van acá, ¿sí? Y los manejamos por columnas. Las tuplas se manejan en columnas y ya no en filas. No es básicamente girar. Conceptualmente no es muy complejo, pero tienen esa particularidad, ¿no? Que es como se guarda la información. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Estos tipos de bases de datos se utilizan cuando almacenamos gran cantidad de datos, por eso se llama almacén de datos en lugar de base de datos. Es un término más amplio, el data warehouse. Perdón. Entonces nos sirven cuando manejamos mucho volumen de información, ¿no? Porque eh, este cambio en la estructura de volcar filas por columnas nos permite hacer consultas mucho más analíticas de la información. Cuando yo hago la consulta de la información por columnas, básicamente estoy ignorando a todos los datos que no pertenecen a una columna específica, ¿no? Entonces solamente voy a recuperar información de la columna que deseo buscar la información. Entonces, esto es una gran ventaja cuando manejamos datasets que tienen cantidades enormes de datos, ¿no? Millones de registros, básicamente. Ahora, dentro de estos gestores de bases de datos en columnas, podemos hablar de Google BigQuery, por ejemplo, Cassandra, HBase, MariaDB, Azure, ¿no? Con su Data Warehouse. Son algunos de los que manejan grandes volúmenes de información, ¿no? Ahora, también tenemos las bases de datos de columnas anchas. Y nuevamente decimos, ok, ¿cuál es la diferencia con una, con una base de datos normal, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una base de datos de columna y una base de datos de columna ancha? Bueno, las de columna ancha tienen la ventaja de ser escalables, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hablamos de hasta petabytes de información. Entonces, podemos manejar muchísima información y esto es ideal para manejar el concepto de Big Data en tiempo real. Dentro de estas podemos mencionar a Bigtable, Apache Cassandra, Scylla, que son algunos de los gestores de bases de datos para gran cantidad de información que se maneja como lo que son los Big Datas, ¿no? Ahora también tenemos otros tipos de bases de datos, como por ejemplo las bases de datos orientadas a objetos. Estas bases de datos se basan justamente en la programación orientada a objetos, POO, ¿no? Que es un tipo de programación en la que conceptualizamos todo como un objeto. Entonces, todo debe ser o puede ser descrito como un objeto con todos sus atributos y características y todo lo que sabe hacer un objeto, ¿no? Entonces, datos, atributos, todo está unido como un solo objeto.
Ahora, para manejar estas bases de datos orientadas a objetos, utilizamos sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos, ¿no? Los UDBMS, que es Object Oriented Database Management System, o sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos, ¿no? Estos funcionan principalmente con lenguajes de programación orientado a objetos, como lo que es C++, C# y Java, ¿no? Principalmente manejamos estos lenguajes para programación orientada a objetos. Ahora, tenemos otro tipo de bases de datos que son los key value o los clave valor, valor clave, ¿no? Que es uno de los tipos más sencillos de bases de datos de tipo no relacional, los no SQL. En este caso, las bases de datos clave valor guardan la información como un grupo de pares clave-valor, que están formados por dos elementos, ¿sí? De cada uno. Entonces, acá, bueno, pues la ventaja que tiene es que son altamente escalables. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer crecer muchísimo más mi base de datos de una manera rápida y hacer cambios sin la necesidad de frenar, por ejemplo, la producción o afectar muchísimo a la información que ya se tiene registrada, ¿no? Entonces, esto es ideal para hacer procesos de gestión de sesiones para aplicaciones web, por ejemplo, sesiones de usuarios para usuarios masivos en línea, como los videojuegos, ¿no? O carritos de compra en línea, donde yo puedo manejar muchísimos datos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me permiten básicamente manejar grandes volúmenes de tráfico de información en muy poco tiempo, ¿no? Ahora, por otro lado, tengo lo que son las bases de datos jerárquicas. Estas bases de datos jerárquicas, que nacen más o menos en los años 60, se utilizan principalmente para el soporte de aplicaciones de alto rendimiento y alta disponibilidad, ¿no? Entonces, esto se entiende dentro de un rango jerárquico que se maneja con un sistema de accesos, ¿no? Entonces, algunos de ellos es, por ejemplo, el sistema de gestión de información de IBM o el sistema de registros de Windows, ¿no? Donde yo tengo una jerarquía de usuario, superusuario, etcétera, para ir accediendo a la información por jerarquías, por niveles jerárquicos. Por otro lado, tenemos las bases de datos documentales, conocidas también como bases de datos orientadas a objetos, DODB, ¿sí? Data Oriented Database. Estas bases de datos están diseñadas principalmente para almacenar, para gestionar información orientada a documentación, ¿no? Entonces, esto es una base de datos semiestructurada. No cae dentro de las relacionales, sino dentro de las no SQLs, porque no están estructuradas como tal, ¿no? Entonces, son bastante sencillas, son bastante escalables, ¿no? Y las hace útiles, por ejemplo, para el desarrollo de aplicaciones móviles que necesitan iteraciones rápidas. Dentro de estas, volvemos a ver a MongoDB, Amazon Document DB y Apache CouchDB, ¿no? Que son algunos sistemas gestores que se acomodan. Ahora, si se han dado cuenta, hay algunos gestores de base de datos que caen en más de una categoría. Esto es porque, por las características que tienen las bases de datos, pueden caer en más de una categoría al mismo tiempo, ¿no? Ser clasificadas como grandes volúmenes o jerárquicas o ambas a la vez, ¿no? O sea, depende. Ahora, otro tipo de sistemas gestores de bases de datos son las bases de datos gráficas, ¿no? O los de grafos, llamadas graph. Estas las utilizamos para analizar las relaciones que existen entre puntos de datos heterogéneos y encontrar relaciones. No, esto nos sirve, por ejemplo, para prevenciones de fraude o extracción de datos de clientes, ¿no? Básicamente sobre redes sociales, ¿no? Algunas de estos tipos de bases de datos son, por ejemplo, DataStax o Neo4j, que es de Aurora DB, que permiten básicamente trabajar en las relaciones, se centran más en las grafas, en los gráficos, en los grafos que hacen la conexión de relaciones, ¿no? Para datos, por ejemplo, de redes sociales. Ahora, tenemos también las bases de datos de series temporales, los time series. Estas
bases de datos están optimizadas para llevar una marca de tiempo, conocida como un timestamp, ¿no? Entonces, esto nos sirve para monitorear. ¿Qué significa esto? Estos timestamps o marcas de tiempo, básicamente, ¿qué son? Que yo a mi base de datos le agrego una marca de tiempo. Entonces, la marca de tiempo me permite saber en qué momento exacto se ha hecho un registro eh, de un, de un, en qué momento se ha hecho un registro de un dato, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos a ver. Vamos a poner en tipo ahí, ¿no? Entonces, la marca de tiempo es cada vez que yo hago alguna modificación, automáticamente se va a modificar y esto me va a permitir hacer un monitoreo de cuando estoy modificando una información, ¿no? Entonces, este tipo de bases de datos no sirven para monitorear datos en la red, ¿no? Datos de sensores, datos de rendimiento de software, ¿no? Algunos de los ejemplos. Acá hablamos de bases de datos como Druid, ExtremeDB, InfluxDB, ¿no? Básicamente. Ok, entonces, estábamos hablando y hemos mencionado que tenemos lo que son las bases de datos no SQL y por lo tanto tenemos entonces las bases de datos SQL, SQL. Entonces, tenemos que entender qué es una base de datos SQL, ¿no? ¿En qué consiste una base de datos SQL? Una base de datos SQL es justamente una base de datos relacional, ¿no? Que organiza los datos como tablas, con filas y con columnas, ¿ok? ¿Qué significa SQL? SQL es el nombre del lenguaje de consulta estructurado, ¿no? Que es básicamente el lenguaje estándar que se utiliza para, para hacer las consultas y las manipulaciones en la base de datos, ¿no? SQL es Search Query Language, el lenguaje de consulta, básicamente, ¿no? Ese es el nombre, eso significa SQL. Ahora, obviamente, estas bases de datos básicas, ¿no? Las más comunes, las relacionales, las que se manejan justamente con SQL, tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, algunas características claves de estas bases de datos SQL es que, por ejemplo, los datos se almacenan en tablas que tienen filas y columnas, como lo acabamos de ver, ¿no? En el ejemplo en Excel, lo vamos a ver en un sistema gestor de base de datos. Pero los datos se almacenan como tablas, ¿no? Hemos dicho que cada fila representa un registro y cada columna un atributo del registro. Ahora, la idea es que existen relaciones entre estas tablas, ¿no? Estas relaciones se hacen a través del uso de claves foráneas, ¿no? ¿Qué son las claves foráneas? Básicamente son claves que nos permiten enlazar, ¿no? A ver, ¿cómo los puedo decir? Son claves que nos permiten enlazar una tabla con la otra, de relacionarlas de alguna manera. Denme un segundito, les voy a poner una imagen de referencia. Justamente aquí tengo una, denme un segundo. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen de referencia de lo que es una base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá, si se fijan en la imagen, yo tengo
una base de datos que me representa un campeonato, ¿no? Un campeonato de fulbito. Bastante simple para que se den cuenta que las bases de datos se pueden utilizar absolutamente, pero absolutamente en todo, ¿no? Esta es una base de datos relacional. Como les decía, las bases de datos relacionales se caracterizan justamente por la relación que tienen entre los objetos, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo las tablas, que son las entidades, ¿no? En este caso, las tablas son, cada una de estas es una tabla, es una entidad, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una entidad jugadores. ¿Qué significa esto? Que acá yo voy a almacenar todos los datos de los jugadores, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, de a qué club pertenece un jugador, su nombre, su número, si pertenece a algún país específico, ¿no? Por otro lado, tengo también los clubes, que es otra entidad. Entonces, en el club tiene que tener obviamente su nombre, su dirección, provincia, postal, teléfono, código, colores, himnos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los datos relevantes de este objeto, básicamente. Ahora, eh, también yo tengo, por otro lado, lo que es, por ejemplo, el campeonato como tal, ¿no? O los entrenadores, los directores técnicos, los estadios. Y si se fijan, hay unas flechitas acá, hay unas flechas que son justamente las relaciones, ¿no? ¿Y qué significa esto? Las relaciones nos indican cómo yo estoy trabajando con, con mi base de datos, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, yo acá puedo decir, por ejemplo, que los jugadores se relacionan con demarcación y con países. ¿Esto qué significa? Que un jugador pertenece a un país. Ah, entonces se tienen que relacionar de alguna manera, ¿verdad? Y ello se hace a través del manejo de las claves, ¿no? Las claves que en este caso son los identificadores que me permiten hacer esa relación. Y si se fijan en la parte izquierda, yo tengo unos nombres bien raritos, PK y FK, ¿sí? PK significa clave principal y FK significa clave foránea. La clave principal es, como decir, el código de esta entidad. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, los jugadores tienen un código jugador que es único. Esto significa que no se puede repetir, ¿no? Es como el carnet de identidad. El carnet de identidad es completamente único, ¿verdad? Yo no puedo tener carnets de identidad repetidos, ¿o no? No puedo, ¿verdad? Tener carnets de identidad repetidos. No, no ve. No tengo carnets de identidad repetidos. Todos son únicos. Entonces, ¿esto qué significa? Si yo tengo carnets de identidad únicos, significa que no puedo repetirlos, ¿no? Entonces, si yo no puedo repetir, esto me ayuda a que yo pueda identificarlos cada uno como algo único, algo independiente. Pero hay otros datos que sí pueden ser repetidos. Por ejemplo, yo puedo tener dos jugadores que se llamen Juan Pérez. ¿Y cómo los voy a identificar? Pues por su código, ¿no ve? Que es ese identificador único. Ahora, este identificador único, para relacionarse con otra entidad, este identificador se presta y se convierte en una clave foránea. ¿Qué significa esto? Que yo puedo relacionar un jugador con un país a través del código del país. Un jugador va a pertenecer a un país específico que tiene su propio código, ¿no? Entonces, más o menos de esta manera, yo puedo ir relacionando los, las entidades, las distintas entidades, a través de estas claves, ¿no? Estas llaves foráneas. Este es un ejemplo simple, lo vamos a ver, no se preocupen. Vamos a trabajar mucho más a detalle, de hecho, con estas, eh, bueno, pues con nuestras bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos con estas características principales que tienen nuestros sistemas gestores de bases de datos, ¿no? Entonces, hemos dicho, existen relaciones entre las tablas, lo acabamos de ver.
Estas relaciones se hacen mediante uso de estas claves foráneas, ¿no? Entonces esto me ayuda a prevenir que todos los datos sean únicos y no haya redundancias, básicamente, ¿no? Y eso es a través del uso de las claves, ¿no? Por otro lado, trabajamos con el lenguaje SQL, ¿no? El lenguaje SQL es un lenguaje de consulta y manipulación de datos, ¿no? ¿Qué significa esto? Este lenguaje de programación de bases de datos me permite seleccionar datos, insertar datos, actualizar datos, eliminar datos para interactuar justamente con mi base de datos. Entonces, a través de una consulta SQL, yo puedo cambiar estos datos de un cliente, por ejemplo, ¿no? Puedo cambiar su nombre, puedo hacer un update y cambiar el nombre, o puedo insertar una nueva tupla acá, o puedo eliminar una tupla de la base de datos, ¿no? Entonces, este lenguaje de programación, básicamente de bases de datos, el SQL, nos permite justamente hacer todo esto, ¿no? Interactuar con la base de datos. Y finalmente, las bases de datos tienen unas propiedades, unas características que se conocen como ACID, la propiedad ACID. ¿Y qué significa esto? No es que sea ácido como tal, ¿no? Las propiedades ACID en las bases de datos eh, básicamente es atomicidad, consistencia, aislamiento o isolation en inglés y durabilidad. ¿Qué significa esto? Que toda base de datos tiene que tener esas 4 características para garantizar la confiabilidad y la integridad de los datos, ¿no? Entonces, bueno, esto se logra a través de un proceso que es, por ejemplo, la normalización de las bases de datos para conseguir que, bueno, pues mis datos cumplan con estas características, ¿no? Con las características ACID. Por otro lado, hemos dicho, el otro tipo de bases de datos que son las no SQL, ¿no? ¿Qué son las no SQL? Bueno, pues las bases de datos básicamente no relacionales que no se manejan con el lenguaje SQL, ¿no? Entonces, estas son bases de datos no relacionales que almacenan datos en un formato distinto, ¿sí? Distinto al de filas y columnas. O sea, las bases de datos no SQL no trabajan con este formato, ¿no? O sea, este formato es exclusivamente para las SQL. Para las no SQL, pues no se trabaja con este formato, ¿no? O sea, el formato establecido para SQL es tablas, ¿no? Entidad relación. Para el no SQL no funciona de esta manera, ¿no? Entonces, yo trabajo de una manera distinta, ¿no? No manejo el formato de filas y columnas. Entonces, em, las bases de datos no SQL vienen de diferentes tipos. ¿Por qué? Pues porque cada tipo de dato va a tener sus propias características y eso va a hacer que dependa mucho del tipo de base de datos que se maneje, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de bases de datos no SQL. Ya las hemos mencionado, ¿no? Los almacenes clave-valor, que las almacenamos en un formato no estructurado con claves únicas, ¿no? Ahí hablábamos de, por ejemplo, Redis, DynamoDB, las bases de datos documentales, ¿no? Que manejamos documentos como los JSON, ¿no? Aquí hablamos de MongoDB, CouchDB, tenemos las bases de datos de gráficos, ¿no? Que se almacenan en nodos, por ejemplo, ¿no? Para relaciones de datos. Y tenemos, pues, las bases de datos en columnas, ¿no? Como Cassandra, por ejemplo, que son algunos modelos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre las bases de datos SQL y las no SQL? Una de las principales diferencias es justamente el lenguaje que se utiliza, ¿no? SQL es un lenguaje de consulta estructurado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia principal en el idioma. Este es un lenguaje exclusivo de bases de datos para hacer consultas de datos de tipo estructurado. En en una base de datos no SQL, ¿no? No se puede utilizar un lenguaje de consulta como tal, estructurado. Entonces se manejan con documentos a través de JSON, ¿no? Para almacenamiento de datos, ¿no? Entonces hay diferentes modelos, ¿no? Almacenes
valores clave, columnas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo trabajo con una base de datos no SQL, yo puedo interactuar con diferentes métodos, ¿no? En cambio, con una base de datos relacional SQL, la interacción es solamente con consultas SQL, ¿no? Entonces, esto hace que sea un cacho menos flexible en las relacionales, las SQL, y por el contrario, sea mucho más flexible en las bases de datos no SQL, ¿no? Porque yo puedo usar diferentes métodos que me dan pues una mayor creatividad, escalabilidad, ¿no? Y flexibilidad. Y justamente ahí vamos al tema de la escalabilidad. Hoy en día manejamos grandes volúmenes de información y esto es lo que se conoce como el Big Data. Entonces, el Big Data nos obliga a trabajar con bases de datos enormes, ¿no? Que han superado por completo las capacidades de las bases de datos tradicionales, las SQL. Entonces, una base de datos SQL no me permite manejar gran cantidad de información, ¿no? Y esto me restringe. Como no puedo manejar gran cantidad de información, tengo que hacerlo de alguna otra manera. Entonces, esto se hace con la tecnología no SQL, justamente, ¿no? Una base de datos SQL, si yo quiero escalarla, esto implica, en primer lugar, aumentar la potencia del hardware, ¿no? Es mucho más complejo, tengo que modificar las aplicaciones, las interfaces, etcétera, etcétera. En cambio, una base de datos no SQL, cuando tengo que escalarla, básicamente es agregar más servidores o más nodos y ya, porque la misma arquitectura me permite que se pueda distribuir de una manera más fácil, ¿no? En cambio, las bases de datos SQL tradicionales utilizan una escalabilidad que se llama escalabilidad horizontal, ¿no? Y esto incluye la fragmentación, que básicamente es dividir las tablas en pedazos más pequeños que se distribuyen en varios servidores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esta tabla yo la puedo subdividir, ¿no? En, digamos, código nombre, en código correo, en código dirección y así. Voy dividiendo en pedacitos de tablitas y eso lo voy distribuyendo por mis servidores. Cosa de que si no hay algún problema no pierdo toda la información, ¿no? Y se pierde solamente una información parcial, ¿no? Entonces, las bases de datos no SQL usan lo que se conoce como una escalabilidad vertical para aumentar el rendimiento, simplemente agregando recursos, ¿no? Hacia lo que es nuestros servidores. Dame un segundito, ¿dónde está? Aquí. Adelante, Jersey. Gracias, Inge. Una consulta, ya que estamos tocando el tema de las capacidades, en el tema también de las limitaciones en cuanto a Ujú. trabajar en servidores locales y servidores en la nube, ¿cuál tendría que ser el criterio para, digamos, pasar de una base de datos local y migrar a un data warehouse o, digamos, ampliar ya la nube? ¿Cuál sería el criterio para medir esa magnitud escalada? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Depende de varios factores. En primer lugar, el volumen de información que manejas. En segundo lugar, la cantidad de transacciones que realizas. Y bueno, pues en tercer lugar, otro factor a considerar es el tema de la disponibilidad de la información. Vámonos al primero, volumen de información. Por ejemplo, si yo, digamos, manejo, no sé, tengo una base de datos de mis clientes en Excel, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo 100 clientes o 1000 clientes. ¿Puedo manejar hasta 1000 clientes en Excel sin que se me sature mucho? Sí, podría. ¿Ok? Entonces, listo. Mi volumen no es tan amplio como para tener que pensar en migrar a la nube, ¿no? O sea, incluso lo estoy manejando en un Excel, ni siquiera en un sistema gestor de base de datos. Pero ya se te complica si tienes 10,000 registros, 100,000 registros, 1,000,000 de registros, o sea, cuánta información, cuál es el volumen de tu información, ¿no? O sea, si tu archivo Excel va a pesar 2 gigas, ya no es pues
ya no te sirve como una base de datos, ¿no? Ya tienes que pensar en un sistema gestor, en una base de datos como tal, y bueno, pues ya ir viendo opciones. Eso por un lado, ¿no? El tema del tamaño. El segundo factor que decíamos es la cantidad de transacciones que se realizan, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tengo un sistema de ventas, ¿ok? En un sistema de ventas hago 50 ventas al día, hago 50 registros en el día en mi base de datos. 50 es un término no muy grande, si te das cuenta en volumen, ¿no? Entonces, manejar 50 registros en un día, puedo tenerlo en un servidor local tranquilamente. Pero imagínate que ya no hablo de 50, sino hablo de, no sé, pues un supermercado como el Hipermaxi o el que tal, que es gigantesco, un monstruo. Y estoy hablando de miles de transacciones al día, ¿no ve? Miles de clientes que van a comprar desde un pan, una leche o hasta llevarse muebles y qué sé yo. Y no estoy hablando de una sucursal, ¿no? Sino que por ciudad tenemos fácil de 3 a 5 o 7 sucursales, ¿no? Dependiendo el departamento o la ciudad en la que estemos. Entonces, si te das cuenta ahí, la cantidad de transacciones que se realizan diariamente ya es pues monstruosa, ¿no? Lo mismo si hablamos de los bancos. Entonces, si la cantidad de transacciones es altísima, ya hay que pensar en migrar a un servicio en la nube, por ejemplo, ¿no? Ok, hablábamos de esos dos factores. El tercero, disponibilidad. No es lo mismo acceder, dependiendo cuánta gente accede a esa información y en qué momentos quieres que se acceda. Ese es el otro asunto, ¿no? Por ejemplo, eh, ok, yo necesito el reporte de ventas para trabajarlo localmente, para sacar, pues, no sé, el mejor vendedor, pago de comisiones, me estoy yendo por la parte comercial. Entonces, ahí tal vez solo yo o dos personas necesiten acceder a esa información durante un par de horas o descargar y listo, trabajarlo en un par de tablas en Excel para generar el reporte. Entonces ahí, bueno, no es tan necesario tener un sistema gestor de base de datos en la nube, pero ya si hablo de que la información tiene que estar disponible 24/7 porque muchas personas, muchos usuarios tienen que acceder a esa información al mismo tiempo, ya hablamos pues de una base de datos que sí tiene que estar alojada en un servicio, ¿no? En un servidor. Entonces, como te digo, hay varios factores. Esos son los tres principales que se tienen que analizar y vas viendo, ¿no? O sea, tengo un volumen grande, tengo muchas transacciones, qué tan disponible tiene que estar la información y obviamente, muy aparte, el tema de los respaldos y la seguridad, ¿no? O sea, no es lo mismo tener tu base de datos en tu Excel o en un sistema gestor en una máquina local que ponte, sufre un desperfecto y se pierde tu base de datos, o tener el respaldo en la nube, ¿no? Eso también depende del negocio y cómo manejemos la seguridad de la información. Pero son, bueno, esos cuatro factores que se deben analizar al momento de ver si, bueno, pues ya la base de datos debe migrar a un servicio, ¿no? No sé si queda claro. Sí, 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 muy claro, muchas gracias. Excelente. Perfecto, bien, gracias a ti. Entonces, bueno, sí, esos son algunos factores, ¿no? Y justamente hablando de eso, ¿no? De lo que veíamos, el tema de la escalabilidad, los no SQL tienen una escalabilidad vertical, ¿no? Entonces, esto me permite aumentar recursos directamente al servidor, ¿no? Y puedo escalarla fácilmente hacia arriba, hacia abajo, sin necesidad de mucho más, ¿no? O sea, es simplemente eso. No tengo que cambiar la arquitectura como tal de mi base de datos, ¿no? No tengo que cambiar básicamente esto, ¿no? O sea, en una relacional, si yo necesito aumentar información, bueno, pues cambia esto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, eh, ahora ya no solamente manejo países, sino que tengo que manejar, no sé, eh, aparte de países, ciudades más. Ah, pucha, entonces tengo que diseñar otra tabla, cambiar la relación, ¿no? O, o ya no solamente clubes, sino también las categorías, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, no hay una categoría de si es primera, si es segunda, ¿no? En qué división está.
o los estadios o sucursales, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una escalabilidad, en un SQL, la escalabilidad implica tener que cambiar estas relaciones, ¿no? Y eso implica cambios en las aplicaciones, cambios en las interfaces, ¿no? Es un proceso más complejo. En cambio, la escalabilidad en un no SQL es básicamente aumentar recursos a mi servidor para poder manejar más cantidad de información, ¿no? Y bueno, pues cuando manejo un servidor en la nube es mucho más sencillo, ¿no? Porque simplemente es contactarme con mi proveedor y decir, tengo que escalar, necesito consumir más recursos del servidor, ok, pago más y se acabó, o sea, no es mucho más, ¿no? Entonces, la escalabilidad sirve muchísimo, principalmente como decimos en el tema de la nube, ¿no? En aplicaciones basadas en la nube, para administrar los recursos, ¿no? Poder de cómputo, almacenamiento de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, este escalado es menos costoso, ¿no? Es menos costoso que la escalabilidad horizontal, ¿no? Y es mucho más eficiente, ¿no? Entonces es mucho más interesante. Ojo, con esto no estoy diciendo que las bases de datos relacionales no sirvan, ¿no? Porque tienen sus características y sirven. O sea, de hecho, las bases de datos tradicionales, las SQLs, se manejan en los bancos, por ejemplo, ¿no? O sea, la información de todo el dinero de todo el mundo trabaja con este tipo de bases de datos, ¿no? Y desde hace muchísimos años, ¿no? Otra diferencia principal entre el SQL y el no SQL es justamente lo que hablábamos de la estructura, ¿no? Las bases de datos SQL y las no SQL tienen estructuras diferentes. Una base de datos SQL básicamente es un formato de tabla como Excel, como el que lo veíamos acá, ¿no? Donde cada fila representa básicamente un registro en la base de datos, ¿no? Se conoce como tupla, ¿no? Y bueno, pues cada columna es un campo de datos, es un tipo de atributo, ¿no? Nombre, aquí dirección, eso significa que aquí solo voy a almacenar direcciones, solo voy a almacenar teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las relaciones entre los campos de datos se establecen mediante estas tablas, ¿no? Y son justamente las relaciones que veíamos acá. Perdón, estoy ahí, ¿no? Se establecen mediante estas, perdón, ahí. Se establecen mediante estas relaciones, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con las bases de datos no SQL? Las bases de datos no SQL, su estructura es diferente, ¿no? Entonces, al hablar de una estructura distinta, estamos hablando de que no manejamos la información de la misma manera y esto hace pues que la estructura como tal sea muy distinto, ¿no? Acá en pantalla tenemos la estructura básica que siempre manejamos. En cambio, en una no SQL, lo vamos a ver aquí en pantalla. Fíjense, el SQL relacional, tablitas, ¿no? Clave valor. Aquí básicamente es uno con uno. O sea, yo puedo tomar el, el código con su valor, el código con su valor, y solamente trabajo con esas tuplas, ¿no? O las documentales o las de tipo grafo. O sea, la estructura, fíjense, cambia por completo. Entonces es muy distinto en estructura una SQL de una no SQL justamente, ¿no? O sea, es completamente diferente la estructura y la conceptualización, ¿no? Entonces, ahora, si bien entendemos o tal vez suena a que el no SQL es lo contrario, es lo opuesto a SQL, el término significa no solo SQL, o sea, va más allá, ¿no? Entonces, no trabajamos solo con relaciones de tablas, sino que almacenamos datos de una manera distinta, ¿no? Documentos, registros compuestos, claves, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura es distinta por las mismas características que se tienen, ¿no? Entonces, las relaciones mismas son distintas, ¿no? Ahora, obviamente, las bases de datos SQL
son mucho más rígidas en los sistemas predefinidos, ¿no? Entonces tienen esquemas que son más rápidos para las aplicaciones transaccionales tradicionales, ¿no? En cambio, las no SQL no tienen este esquema predefinido y esto le da la ventaja de que, bueno, pues se pueden adaptar fácilmente a diferentes tipos de conjuntos de datos, ¿no? Entonces, para el manejo de Big Data es ideal, ¿no? Nos permite manejar la información de una manera mucho más dinámica, ¿no? Y otra diferencia fundamental son pues las propiedades en sí de las bases de datos. ¿Por qué? Porque cada tipo de base de datos tiene sus propias propiedades, ¿no? O sea, valga la redundancia, sus conjuntos propios de propiedades, ¿no? Entonces eso hace que sean adecuadas para ciertos usos. Las SQL manejan propiedades ACID, que decíamos, ¿no? Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Y esto qué significa? Perdón, me estoy saltando. ¿Y esto qué significa? Que las transacciones se procesen de una manera precisa, de una manera confiable. En cambio, las bases de datos no SQL siguen otro teorema que es el teorema CAP, que significa coherencia, disponibilidad y tolerancia a las particiones, ¿no? Entonces, la idea es enfatizar principalmente en la disponibilidad y la tolerancia a la partición sobre las consistencias, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las no SQL priorizan la disponibilidad de la información y el poder particionar la base de datos para hacer un análisis más dinámico, ¿no? Eh, entonces, obviamente, son dos caminos distintos a seguir, pero eso no implica que una sea mejor que la otra, ¿no? Son diferencias propias de cada una que, bueno, pues les van a dar sus características propias justamente al momento de trabajar, ¿no? Con las bases de datos. Y bueno, pues la última diferencia básica entre SQL y no SQL, perdón, es básicamente el soporte, ¿no? Ambas tienen una gran comunidad por detrás que respalda con información, comunidades de soporte y demás, pero SQL, al ser más antigua, ¿no? Porque nace en los 70 básicamente, tiene muchísimo más soporte que las no SQL. ¿Por qué? Porque muchas de las bases no SQL son de código abierto, ¿no? Y esto significa que sí tienen muchísima documentación que facilita, pero no le pertenece a una empresa como tal, ¿no? Entonces, como no es una sola empresa la dueña, bueno, hay muchas más variaciones y hay más información en la nube que se tiene básicamente, ¿no? Sobre estas tecnologías. Entonces, las bases de datos SQL, las más populares, hablábamos, por ejemplo, de Oracle, ¿no? Que es un sistema gestor de base de datos que básicamente se utiliza en entornos empresariales. Funciona con el tema del ACID, que ya lo hemos visto, ¿no? Y tiene soporte para grandes volúmenes de datos, a pesar de ser un SQL tradicional, ¿no? Microsoft SQL Server, ¿no? Un sistema gestor de base de datos relacionales utilizado en entornos Windows. Entonces, principalmente, si tú tienes un servidor de Windows, de hecho, el sistema gestor de base de datos va a ser Microsoft, ¿no? Normalmente no trabajamos con, digamos, una partición Linux más un Microsoft, ¿no? ¿Ok? También funciona con las características ACID, ¿no? Tiene soporte para SQL y, bueno, pues tiene una integración con otros productos como Excel, SharePoint, Power BI, ¿no? Entonces, es bastante completo, ¿no? Otros sistemas gestores de bases de datos muy utilizados en los SQL es, por ejemplo, Postgre, ¿sí? PostgreSQL, que es un sistema gestor de base de datos que si bien es de código abierto, pero trabaja bajo ciertas licencias y se utiliza principalmente para aplicaciones web, ¿no? Entonces sí, maneja lo que es las características ACID, tiene soporte para SQL, es extensible y tiene muchas funciones predefinidas, ¿no? Y procedimientos. MySQL, sistema gestor de base de datos, código abierto, trabaja con funciones ACID, tiene soporte SQL, tiene alto rendimiento para cargas de trabajo pesadas, ¿no? Y bueno, pues ahora Oracle
es propietaria básicamente de MySQL, MySQL, como lo dicen algunos. Entonces, tiene bastante soporte, ¿no? Jersey, ¿cuál es el servicio más recomendable para bases de datos espaciales? Justamente eso, nada, lo vamos a ver justamente con sus características, no te preocupes. Indistinto, es que mira que ambas tienen soporte entre las dos que me colocas, Amazon y Azure. Yo he visto principalmente en Amazon, AWS, que trabaja mejor, o sea, no sé por qué, pero sí se integra un poco mejor que Azure, ¿no? O sea, viéndonos por esa parte. No te preocupes, igual lo vamos a ver. De hecho, la siguiente semana, el siguiente fin de semana, nos vamos a enfocar específicamente en bases de datos espaciales. Ahora estamos haciendo una introducción, pero sí, adelantándonos un poquito. Creo que AWS ofrece un mejor soporte para esta parte, ¿no? Azure está más enfocado en Big Data, pero de tipo SQL, o sea, sí maneja más el tema estructurado. Eh, Tiene soporte, pero AWS me parece que va un poquito mejor para las bases de datos espaciales, Jersey. Gabriel, ¿se puede indicar que la organización de la base de datos depende de la utilización que se le va a dar? Sí, o sea, de hecho, cómo vas a trabajar con tus datos es lo que define qué tipo de base de datos vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo manejar un gestor de base de datos de documentos que manejar un sistema gestor de base de datos tradicional, ¿no? Cuando hablamos de documental, por ejemplo, los gobiernos autónomos municipales que ahora están trabajando con un montón de información documental, antes, ¿qué tenías? Tú ibas a cualquier oficina y todos los files estaban en físico, ¿no? Así en estantes, en cajas, ¿no? Ahora esos files están digitalizados, entonces son documentos y se manejan a través de sistemas gestores documentales. ¿Por qué? Porque ya no almacenas un dato como un nombre, como un código, sino almacenas todo un documento, ¿no? Lo propio, y para entender un poquito mejor, tal vez YouTube, por ejemplo. YouTube es un sistema o tiene un sistema gestor de base de datos de tipo documental. ¿Qué tipo de documento maneja? Videos, ¿no? Lo propio Instagram, Pinterest, que manejan sus bases de datos, principalmente trabajan con lo que son imágenes, ¿no? No tanto con el texto. Entonces, va a depender justamente del uso que se le está dando, ¿no? No sé si queda claro, Gabriel, y perdón, Jersey, no sé si también quedó claro la consulta que hacías en el chat. Gracias, Jersey. Gracias, Gabriel. Bien, entonces estábamos viendo estas características principales, ¿no? De las bases de datos, ¿no? Estas son las más comunes. Como les digo, no son las únicas, pero son las que más se manejan. Las no SQL, las más populares, como hemos dicho, almacenes de datos o de documentos, perdón. Aquí hablamos, por ejemplo, de MongoDB, Apache, Couchbase, que almacenan datos semiestructurados o no estructurados, pero que se manejan en un formato de documentos, ¿no? Y eso se pueden trabajar con justamente conjuntos de pares clave, ¿no? Clave valor. O sea, un código asociado a un documento que te permite también asociar a la base de datos. Entonces es un semiestructurado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo tener el registro de un cliente y además asociarlo a un documento. Entonces es como que una base de datos medio híbrida, ¿no? Interesante, además. Ahora, las tiendas de gráficos, ¿no? Otro tipo de base de datos, como por ejemplo Neo4j, Janus, Amazon Neptune, básicamente son bases de datos de gráficos que almacenan y consultan datos de gráficos, ¿no? Entonces, nodos, bordes, aquí hablamos básicamente de las relaciones en redes sociales, ¿no? Y eso se hace a través de nodos gráficos.
Y bueno, pues tenemos los valores clave, ¿no? Aquí hablamos de Amazon, React, ¿no? Algunos que manejan este formato de par, ¿no? Clave-valor, que les permite recuperar estos valores, ¿no? Hay muchos más y específicamente nos vamos a enfocar en los espaciales la siguiente sesión, no se preocupen de eso, ¿no? De hecho, hay un par de días que nos vamos a dedicar solamente a esas, ¿no? Ahora, obviamente, ambas bases de datos, SQL y no SQL, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá, cuando hablamos de SQL y no SQL, algunas ventajas que podemos considerar del lado de las SQL, por ejemplo, es que manejamos consultas bien estructuradas, ¿no? Entonces es mucho más sencillo hacer consultas cuando existe una estructura definida en la base de datos. Son mucho más fáciles e intuitivas de utilizar. Sí tienen esquemas flexibles, aunque obviamente las no SQL son mucho más flexibles. Y bueno, pues las SQL, al ser tan tradicionales, son compatibles con muchos lenguajes de programación, ¿no? Con los más populares. Hablamos de Java, C++, C Sharp, Python, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, las no SQL tienen una escalabilidad horizontal mucho más sencilla, ¿no? Eh, Tienden a tener actualizaciones más rápidas, ¿ok? Tienen esquemas mucho más flexibles que los SQL tradicionales y bueno, pues manejan y su principal ventaja es el soporte a datos no estructurados, ¿no? Como es el tema de los espaciales justamente, ¿no? Es algo que que vamos a ver, ¿no? Entonces, sí tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Ahora, específicamente SQL, ventajas decíamos tienen consultas bien estructuradas, ¿no? ¿Qué significa eso? Bases de datos SQL utilizan un lenguaje de consulta estructurado, ¿no? Esto hace que sea mucho más fácil manejar tareas complejas de procesamiento de datos, ¿no? Y bueno, pues son fáciles de utilizar. Lenguaje SQL es sencillísimo de aprender, ¿no? Es muy sencillo, de hecho, un par de días y se aprende a trabajar con SQL. Tienen un esquema flexible, ¿no? Entonces, es flexible porque sí puedo manejar varios tipos de datos de los tradicionales, ¿no? Estamos hablando de texto, números, fechas, cadenas de caracteres, etcétera, etcétera, incluso imágenes y demás, ¿no? Y también son compatibles, como decíamos, con los lenguajes de programación más populares y tradicionales, ¿no? Java, Python, C Sharp. Desventajas que la presenta como ventaja en los no SQL es que su escalabilidad es limitada, ¿no? Las bases de datos SQL tienen problemas para la escalabilidad horizontal y hacer una escalabilidad vertical puede ser muy costoso, ¿no? Al implementar servidores más grandes. Maneja datos estructurados, ¿no? Entonces, las bases de datos SQL solo funcionan con datos estructurados. Entonces, si yo tengo datos no estructurados o datos que van cambiando con frecuencia, no es fácil administrar. Por lo tanto, su flexibilidad es limitada, ¿no? Tienen un esquema fijo y es difícil hacer ese cambio, ¿no? Entonces, yo tengo acá una estructura definida y cualquier cambio que tenga que realizar es mucho más complejo hacerlo en este tipo de base de datos, ¿no? El no SQL, por su lado, tiene sus ventajas. Hemos dicho su escalabilidad, que es mucho más sencilla, ¿no? Horizontalmente. Entonces, se puede escalar horizontalmente con facilidad. Esto es mucho más rentable, ¿no? Que hacer una escalabilidad vertical. Eh, y bueno, pues en términos de costos es mucho mejor, ¿no? Ahora, las actualizaciones y consultas no SQL permite hacer consultas rápidas de grandes conjuntos de datos sin tener que cargar toda la base de datos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, una consulta a una tabla específica, por defecto se van a cargar todos los datos que están en esa tabla, ¿no? Entonces, si yo tengo, no sé, pues 100,000 registros acá y yo tengo que hacer la consulta, automáticamente se tienen que cargar los 100,000 datos para hacer una consulta de uno. En cambio, en los no estructurados, los no SQL,
yo puedo hacer la consulta específicamente a un registro sin tener que cargar toda la información previamente de la base de datos, ¿no? Entonces, en temas de rapidez, ¿no? En las consultas es mucho más ventajoso el NoSQL, ¿no? Otra ventaja, hemos dicho claramente, los esquemas flexibles, ¿no? Las bases de datos no SQL tienen esquemas mucho más flexibles y esto hace que sea más fácil la gestión de estructuras de datos complejas, ¿no? Y obviamente el manejo de datos no estructurados, ¿no? Las bases de datos no SQL tienen o manejan diferentes tipos de datos, como por ejemplo audio, video, textos en lenguaje natural. Hoy en día que estamos con la inteligencia artificial, manejar toda esa información en una base de datos estructurada no es posible. Y mucho más si hablamos de bases de datos espaciales, ¿no? Que es justamente el tema que nos interesa, que es a lo que vamos a ir. Una base de datos tradicional, bueno, pues básicamente no aplica, ¿no? Ahora, obviamente no todo es color de rosa. ¿Tiene desventajas el NoSQL? Claro que sí, tiene algunas desventajas. Por ejemplo, es menos maduro, ¿sí? En comparación con SQL, las bases de datos son menos conocidas, por lo que puede haber un poco menos de soporte. Y obviamente, bueno, pues recién están naciendo, ¿no? Con un nuevo tipo de información que se está manejando versus bases de datos que tienen más de 50 años que se manejaban tradicionalmente, ¿no? Ahora, las consultas en el NoSQL pueden ser mucho más complejas, ¿no? Entonces, puede ser más complejo escribir una consulta en el NoSQL que en una base de datos SQL, que las consultas son mucho más sencillas, ¿no? Básicamente es un read, write, update, delete y ya se acabó, ¿no? El típico select from where de una consulta de SQL, que los vamos a ver, vamos a hacer ejercicios de hecho la siguiente clase. Pero bueno, es mucho más sencillo las consultas en SQL, ¿no? Y existe menos soporte para las transacciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Las transacciones son esenciales para garantizar la coherencia de los datos y la información, ¿no? Entonces, en bases de datos no SQL, no se maneja también las transacciones como en las SQL, porque las SQL están diseñadas específicamente para transacciones, ¿no? Son relacionales. Entonces, obviamente, pero va a depender del uso que le demos, ¿no? Y es justamente la consulta que hacía su compañero. El tipo de base de datos que yo escoja, el que me parezca adecuado, va a depender de cómo lo utilizo, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchas empresas que están utilizando NoSQL para muchos fines, como almacenamiento de datos no estructurados, ¿no? Publicaciones, por ejemplo, de usuarios en redes sociales, sitios web, almacenar grandes informaciones, ¿no? Pedidos, comercio electrónico, ventas en línea o análisis en tiempo real y aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, obviamente, hay sus diferencias principales, ¿no? Entre unos y otros. Y ahora, para entrar un poquito a lo que va a ser el tema de la siguiente semana, pero antes de entrar a eso, vamos a ver un par de cositas más de las bases de datos tradicionales. Pero mencionando un poco, tenemos también que entender qué son las bases de datos espaciales, ¿no? Y para eso tenemos que entender dos términos: datos geográficos y datos espaciales. Un dato geográfico es un dato en el que la posición se asocia con relación a la superficie terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la ubicación se hace por medio de un sistema de referencia terrestre, ¿no? Esto implica en la mayoría de los casos el manejo de proyecciones cartográficas, ¿no? Ahora, estos han sido los primeros tipos de datos con posición asociada que se han ido analizando y han dado pues origen a lo que son los análisis espaciales, ¿no? Por otro lado, ¿qué es un dato espacial? Un dato espacial es un grupo de datos más general que asocia su posición con cualquier marco de referencia, no necesariamente con un marco de referencia de una superficie terrestre, ¿no? Entonces, es mucho más general, pero se ha utilizado mucho
en lo que es el desarrollo de datos geográficos, ¿no? Para el análisis. Entonces, no necesariamente va a utilizar proyecciones y sí se está utilizando muchísimo en lo que son los sistemas de información geográfica, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos qué son las bases de datos espaciales. A ver, las bases de datos espaciales son bases de datos que nos permiten almacenar la geometría de un archivo cartográfico, ¿no? Esto dentro, obviamente, de una base de datos, de modo que yo pueda almacenar y analizar estos datos de una manera mucho más eficiente gracias al lenguaje SQL, ¿no? Y no simplemente con el documental, ¿no? El shapefile. Entonces, cuando yo uso una base de datos espacial, bueno, pues puedo entender que las limitaciones que se tienen con las bases de datos documentales, por ejemplo, desaparecen. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar funciones basadas en el lenguaje de consulta SQL, ¿no? Entonces, acá yo puedo hacer ciertas operaciones, como por ejemplo buffers, intersecciones entre geometrías, etcétera, etcétera, que yo puedo trabajarlos con campos que codifican la geometría espacial en lugar de utilizar la geometría de archivos vectoriales, ¿no? Entonces, estas funcionalidades que aprovechan el SQL me permiten trabajar de una manera mucho más sencilla con las bases de datos espaciales. Entonces, estas son bases de datos que son muy importantes y en este tipo de base de datos es sí necesario, es imprescindible manejar un sistema de referencia, ¿sí? El SRE o sistema de referencia espacial, eh, que permite definir la localización, la relación entre objetos, porque los datos que se vayan a manejar tienen un valor relativo, ¿no? O sea, están en relación a un sistema de referencia, ¿no? Ahora, estos sistemas de referencia pueden ser de dos tipos. Los georreferenciados, ¿no? Que se establecen sobre la superficie terrestre, que normalmente son los que se utilizan y es un dominio completamente manipulable, ¿no? Porque son los de referencia. Y también podemos trabajar con los no georreferenciados, que básicamente son sistemas que tienen un valor físico, pero que pueden ser útiles en algunas situaciones específicas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las bases de datos espaciales, su construcción es un proceso un poquito más complejo, más abstracto, porque yo tengo que hacer una abstracción para pasar del mundo real a los datos, a una representación simplificada de los datos, ¿no? Y esto me va a permitir que el lenguaje de programación me pueda procesar esta información. Entonces, este proceso de abstracción tiene muchos niveles y normalmente comienza con la concepción de la estructura de la base de datos. Entonces, sí, hablamos de que debería existir una estructura como tal, ¿no? Generalmente en capas. Estas se conocen como las capas GIS, ¿no? Sistemas georreferenciales. Entonces acá yo trabajo con esta fase que yo tengo que ir seleccionando qué capas voy a ir incluyendo dependiendo de la información que vaya a utilizar. Y veamos un ejemplo claro acá. Yo tengo mi mundo real, ¿sí? El mundo real está compuesto por muchísimas cosas, ¿no? Acá yo tengo edificios, tengo casas, tengo calles, parques, árboles, puentes, ríos, desagües, etcétera, etcétera. Ah, entonces yo tengo que entender este mundo real, cómo lo voy a representar, a través de qué capas, ¿no? ¿Sí? Y estas capas son las que se van a ir transformando en datas, ¿no? En datos. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo una vista completa o elevaciones, vista de edificios, vista de rutas, vista de cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Y si me doy cuenta un poquito, o sea, si, em, sí, más o menos vemos cómo está funcionando esto, yo puedo ver tranquilamente que, por ejemplo, Google maneja esto tal cual. Vamos a ver el Google Maps acá, que justamente maneja este tema de las capas. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a Google Maps, por defecto les muestra esta vista, ¿no?
que es una vista bastante sencilla. Y si nos damos cuenta, acá tenemos justamente las capas que puedo utilizar, ¿no? Ahí están, ¿no? Entonces, ¿qué capas están definidas acá? Tengo todas estas. Puedo ir utilizando capas de satélite, relieve, vista de calle, incendios, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver satelital, es otra capa. Si yo quiero ver relieves, es otra capa. Si yo quiero ver calidad del aire, es otra capa. Bueno, en este momento no está disponible. Incendios, vamos a ver si está disponible. Sí, más bien no me está mostrando incendios en el área, ¿no? Pero fíjense, dependiendo la capa que yo quiera utilizar, va a ir cambiando la información, ¿verdad? Y este es un sistema completamente funcional, ¿no? Donde me va mostrando pues toda la información en básicamente tiempo real, y la belleza es que, por ejemplo, ahora este está actualizado al 2024 y bueno, tiene una resolución brutal, pero eso es aparte, ¿no? Entonces, las bases de datos espaciales, como les decía, trabajan con este tema de las capas, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es trabajar con esa abstracción. ¿Qué información yo voy a utilizar del mundo real que necesito representarla? Entonces, para ello, escojo las capas y estas capas van a ser representados en estas bases de datos espaciales, ¿no? Y eso nos lleva a entender los sistemas gestores de bases de datos espaciales. Los sistemas gestores de datos espaciales me van a permitir, bueno, pues adoptar una arquitectura integrada que me va, de alguna manera, ayudar a almacenar eh, la descripción de los objetos, la geometría que tienen, ¿no? Entonces yo puedo hacer una descripción de estos objetos espaciales del mundo real a través de características básicas, que son atributos, localización y topología, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de atributos, estoy hablando de qué características tienen estos objetos. Cuando hablo de localización, hablo justamente de la georreferenciación, ¿no? En base a un sistema de referencia donde se encuentran localizados. Y la topología, ¿no? ¿Qué tipo de elemento básicamente voy a trabajar? Perdón. Ahora, esto, perdón, se ha salido. eh, un segundito, se ha salido mi presentación. Ahí estamos. Entonces, acá no solamente hablo de los atributos, ¿no? De la localización y demás, sino que para estas bases de datos espaciales, el lenguaje de consulta SQL, ¿no? Es un lenguaje extendido que nos permite manejar la geometría de estos datos a través de puntos, líneas, polígonos, y además se van incorporando nuevas funciones que nos van a permitir seleccionar, recuperar los datos por diferentes criterios, ¿no? Entonces, sí, las bases de datos espaciales tienen sus características propias, pero estas características no difieren mucho de las que ya se trabajan en las bases de datos tradicionales, ¿no? Por eso es que hemos visto y hemos hecho un hincapié principalmente en los sistemas gestores de bases de datos tradicionales. Entonces, antes de entrar a las espaciales, y vamos a aprovechar los últimos minutos que nos queda, vamos a ver un poquito específicamente sobre las bases de datos tradicionales, justamente, ¿no? Denme un segundo. Ahí está. Entonces, aprovechando nuestros últimos minutos. Entonces, ya entendemos, ya tenemos claro qué es una base de datos. Hemos dicho que las bases de datos básicamente son sistemas que nos almacenan los datos relacionados. Entonces, podemos decir que son repositorios donde guardamos toda la información que podemos almacenar y recuperar en cualquier momento. Y esta información está almacenada en una memoria auxiliar que permite un acceso directo, ¿no? A través de un conjunto de programas que van a manipular esta información. Entonces, para manejar una base de datos, yo tengo ciertos componentes específicos: hardware, software y datos, ¿no? Hardware básicamente es el dispositivo en el que está almacenada la información.
Aquí yo puedo hablar claramente de discos duros, ¿no? En la nube, etcétera, etcétera. Tengo lo que es el software. Perdón, alguien está pasando como loco por la calle. Tengo lo que es el software, que básicamente es el sistema gestor de la base de datos, ¿no? ¿Qué tipo de sistema voy a utilizar? Si es MySQL, Postgres, MariaDB, MongoDB, etcétera, etcétera. Y tengo los datos que están almacenados de acuerdo a la estructura que se va a procesar y se va a convertir en información, ¿no? Está clarísimo. Ahora, ahí está, ¿no? Los componentes de la base de datos, básicamente, es la base de datos como tal, el servidor y el cliente que accede a través del servidor a la base de datos. Normalmente el sistema gestor de base de datos se almacena acá en el servidor y nosotros como cliente a través del sistema gestor de base de datos nos conectamos a la base de datos para obtener la información, ¿no? Entonces esto lo hacemos a través de nosotros como usuarios. Un segundito aquí. Nosotros como usuarios accedemos a través de un sistema gestor de base de datos a la base de datos como tal, ¿no? Ahora, en las bases de datos existen diferentes tipos de usuarios, ¿sí? Tenemos los usuarios finales, tenemos los desarrolladores de aplicaciones y tenemos los DBAs o administradores de la base de datos. A ver, los usuarios finales son las personas que acceden a la base de datos para utilizar estos datos, ¿no? Normalmente estas personas ven los datos ya convertidos en información. Por otro lado, tenemos los desarrolladores. Los desarrolladores son aquellos que desarrollan los sistemas que van a interactuar con la base de datos, ¿no? La aplicación que ve el cliente final. Y luego están los administradores de las bases de datos, los DBA, que básicamente son las personas que se encargan de mantener la integridad, la consistencia de la información, la seguridad, la redundancia, ¿no? Entonces, el administrador de base de datos es el que se encarga de realizar el mantenimiento, ya sea diario o periódico, de los procesos de la base de datos, ¿no? Ok. Ahora, existen diferentes usuarios para el sistema gestor de la base de datos, ¿no? Y bueno, pues hay una clasificación bastante sencilla, que son los usuarios ingenuos, sofisticados, los programadores y los especializados. Sí, esta clasificación es bastante genérica en función a cómo interactúan con la base de datos. Por ejemplo, los usuarios llamados ingenuos son usuarios que interactúan con el sistema gestor de base de datos mediante la aplicación, mediante una aplicación, ¿no? O sea, no acceden directamente a los datos, sino acceden a la información a través de una aplicación. Por ejemplo, si digamos, yo quiero consultar mi cuenta en el banco, accedo a la aplicación del banco y la aplicación del banco me muestra mi información de usuario, ¿no? Mi cuenta, mis códigos, mi saldo, etcétera, etcétera. Entonces, yo sería un usuario ingenuo. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a la información, a una parte de la información de la base de datos a través de un sistema de terceros, ¿no? Por otro lado están los usuarios sofisticados. Estos usuarios son aquellos que tienen la capacidad de acceder a la información por medio de lenguajes de consulta. Entonces acá ya hablamos de directamente hacer consultas a la base de datos, ¿no? A través de los lenguajes SQL. Luego están los desarrolladores de las aplicaciones, ¿no? Los programadores que tienen un amplio dominio del lenguaje de modelado de datos, el DML, y pueden generar nuevas utilidades, ¿no? Para manejar los datos en el sistema. Y finalmente están los usuarios especializados, que son aquellos que desarrollan módulos que no necesariamente van a referirse al manejo de datos, sino aplicaciones avanzadas, ¿no? Como sistemas expertos, reconocimientos de imágenes, etcétera, que pueden utilizar o no estos datos, ¿no? Bien, vamos a quedar acá, que son los conceptos básicos de la base de datos. Esto lo vamos a ver la siguiente clase antes de entrar a a las bases de datos espaciales. Y acá quiero hacer una pausa para consultar si es que hay
alguna duda, si ha quedado todo claro. eh, ¿No? Revisen por favor la plataforma, ahí está cargado el material. Sí, voy a ver de subirles un par de archivitos más para que les ayuden. Son algunos manuales que estoy terminando de revisar, eh, que les van a permitir trabajar mejor con los sistemas gestores de bases de datos y también unos enlaces para que puedan descargarse un software que vamos a utilizar. Pero no sé si hasta acá hay alguna duda o ha quedado todo claro. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bien, muchas gracias, Gustavo. Todo está claro. Inge, una consulta. Adelante. Más o menos adelantando un poquito de lo que vamos a avanzar y tratando de sacar el provecho. ¿Qué software vamos a utilizar? Tal vez Postgres con PostGIS y QGIS, de esa manera para ir adelantando un poco en la semana. Sí, de hecho vamos a utilizar el PostGIS y les voy a subir un pequeño manual de uso, instalación y configuración, justamente. Bueno, muchas gracias, sí. Perfecto, no, gracias a ti. Ese es el que me falta terminar de subirles. Estoy revisando unas configuraciones para que no haya problemas con los pasos a seguir. Entonces sí, vamos a trabajar con PostGIS, que es específicamente para las bases de datos espaciales, ¿no? La idea es tener claro más o menos cómo funcionan las bases de datos básicas, por eso estábamos revisando esta parte, para ya con eso tener una base y poder trabajar con nuestras bases de datos espaciales. De todos modos, si van a surgir dudas en el transcurso de la semana, estamos ahí en el grupo de WhatsApp. Yo con gusto voy a contestar a la brevedad posible y tratar de absolver las dudas. Y como les digo, les voy a colgar un par de enlaces más que me falta a la plataforma, de principalmente los instaladores y este manual de uso, ¿no? Em, entonces, no sé si no tenemos ninguna duda más. Estaríamos ya terminando la sesión acá. Muchísimas gracias por su atención, por su participación y les digo, como les digo, ¿no? Vamos a ir trabajando eh, específicamente. Para el manejo de bases de datos no relacionales, específicamente no, porque vamos a saltar por el tema del tiempo, nos vamos a enfocar en las espaciales, entonces por eso vamos a trabajar con PostGIS. O sea, vamos a ver un poquito en las relacionales tradicionales, MySQL, ¿no? Para ver más o menos cómo se hacen las consultas, SQL, DML, y ya con eso vamos a pasar a PostGIS, ¿no? Entonces esa es la idea. Si nos da el tiempo, vamos a tratar de manejar algún gestor para no relacionales, pero vamos a trabajar, como les digo, principalmente con PostGIS, ¿no? Entonces sería eso. Como les digo, igual, cualquier duda en la semana, yo voy a contestarles a la brevedad posible. Háganmelo saber, por favor, por el grupo de WhatsApp. Y bueno, sería eso. Estaríamos quedando acá el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Agradecerle a la ingeniera María Eugenia por el soporte y obviamente a la ESAM que nos está dando este espacio y esta oportunidad para compartir conocimientos, ¿no? Bueno, quedamos acá entonces. Muchas gracias. Que tengan un buen descanso y un buen inicio de semana mañana todos con mucha energía. Sí, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Inge. Buenas noches. Que tenga una Gracias. excelente Hasta luego. semana. Buenas Hasta luego, noches. colega. Buenas noches. Hasta el día sábado. Hasta el día sábado. Muchas gracias.